teniendo un estado emocional positivo, esto mejora también nuestra salud. Y de eso sabe mucho nuestra invitada, que está ahora mismo al otro lado de las pantallas. Buenos días, Aurora, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer tenerte en el programa. Nuestra geriatra del Hospital Virgen del Valle de Toledo. Y yo decía, Aurora, que qué importante es estar con buen estado de ánimo para nuestros mayores también. Pues sí, el buen estado de ánimo siempre es algo que nos ayuda mucho a afrontar cualquier problema. Y bueno, esta situación es una situación tan excepcional donde se puede unir el aislamiento, las enfermedades crónicas, problemas nuevos que puedan surgir, pues intentar mantener un buen estado de ánimo y optimismo y tener esperanza es algo que nos va a ayudar mucho a continuar. ¿Y cómo se mejora ese estado de ánimo? Pues ahora que ya estamos en esa fase 1 de la desescalada en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, ya lo podíamos hacer también en la fase 0, pues es importante que nuestros mayores, manteniendo las distancias, salgan a hacer sus paseos diarios. ¿Verdad que sí, Aurora? Que se relacionen manteniendo las distancias para que puedan activar el sistema cognitivo. Exactamente, es muy importante poder salir, pero siempre poniendo por delante las medidas de prevención, siempre pues con mascarilla en la medida de lo posible, si no tenemos otras enfermedades que nos lo impidan. Primero relacionándonos con la gente más cercana con la que nos hemos relacionado estos días. Aurora, si te parece mejor, vamos a llamarte por teléfono para poder escuchar con claridad tu conversación y vamos a seguir hablando de eso que es tan importante para que nuestros mayores estén al 100%. La movilidad. Ahora vamos a preguntarle a nuestra doctora, a la geriatra. Ya saben que trabaja en el Hospital Virgen del Valle de Toledo. Además, ella durante este periodo, durante este confinamiento, ha visitado varias residencias, trabaja en algunas de las residencias de nuestra región y ha conocido a fondo la problemática por la que están pasando nuestros mayores. Es muy importante esa movilidad. ¿Por qué es importante que ustedes se muevan? Que hagan ejercicio, aunque solo sea pedalear un poco en casa, haciendo esa bicicleta, elevar las piernas cuando están sentados en el sillón. Doctora, sí, que decía yo a nuestros espectadores, esa movilidad, qué importante es que se muevan, que no se queden ahí sentadicos en el sillón, que hay que recuperar el movimiento. Exactamente, es muy importante porque hemos pasado mucho tiempo movilizándonos únicamente en casa, que seguro que la mayoría de nuestros mayores han intentado caminar por casa, pues levantarse y sentarse de la silla, como ya hemos comentado en otros programas anteriormente, pero ahora hay que reactivar todo eso. Hemos perdido masa muscular, hemos perdido fuerza y tenemos que recuperar todo eso, ¿de acuerdo? Hay que animarse y tener mucha voluntad para hacerlo. Entonces, ¿vale? Doctora, para que no sea algo que decimos por decirlo, usted como geriatra experta en las personas de la tercera edad, le decimos a nuestros mayores que tienen que salir todos los días a pasear, que se lo receta usted. A ellos que les gusta tanto las recetas, que forma parte de esa receta diaria, como los medicamentos. Exactamente, realizar ejercicio físico, lo hemos dicho otras veces, es la mejor medicina, con diferencia. Entonces es muy recomendable y es muy recomendable ir poniéndose pequeños retos, no conformarse solo con caminar, cada uno de acuerdo a sus posibilidades, ponerse pequeños retos, pues caminar pues un poquito más rápido, caminar un poquito de más distancia, llegar a cansarse un poquito, porque ahora mismo digamos que hemos bajado de forma todos y tenemos que intentar recuperar la forma previa que teníamos. Y dentro de casa podemos hacer también ejercicios muy beneficiosos, ejercicios de fuerza solamente, pues aprovechar garrafas que tengamos, botes de leche, saquitos de patata, de alguna cosa, de arroz, que nos ayuden a fortalecer los miembros superiores, los brazos, por ejemplo. Doctora, hay un tema también que quería consultarle. Seguramente que nuestros mayores durante este tiempo de confinamiento pues no han acudido a su médico de cabecera porque no han tenido, gracias a Dios, ningún problema, y si lo han tenido pues han hecho esa llamada telefónica en la que hemos sido atendidos todos por los profesionales del SESCAN. Pero quizás es necesario que se haga algún ajuste de la polifarmacia, que a veces a lo mejor mejoraría ciertos síntomas que podamos tener. ¿Es necesario que lo tengan en cuenta nuestros mayores?
es necesario que hagamos una vigilancia de determinados problemas, sobre todo de todo lo que se llaman factores de riesgo vascular, principalmente la tensión y la diabetes, la hipertensión y la diabetes. Entonces es recomendable empezar a hacer otra vez controles de esas patologías, porque quizás durante el confinamiento pues se han descompensado alguna de ellas al movernos menos, al tener otro tipo de dieta, hacer menos ingesta de agua, comer de una forma más irregular. Se pueden descompensar alguna de estas patologías y tenemos que volver a controlarlas como previamente para evitar otros problemas. O sea, que habría que volver a reajustar. Usted recomienda a las personas que tengan patologías crónicas, como estamos diciendo, diabetes, hipertensión, que se hagan esa revisión con su doctor de cabecera, su médico de cabecera, para ver si es necesario un reajuste de medicamentos. Claro, que progresivamente, de forma tranquila, sin ahora colapsar los centros de salud a ese nivel, pues volvamos a nuestras revisiones con nuestra enfermera del centro de salud, y si es necesario, pues posiblemente ellas ya nos derivarán a nuestras revisiones con nuestro médico de atención primaria. Doctora, hay un tema que también nos preocupa, y es que hemos visto, se está viendo, que uno de los efectos secundarios del coronavirus es ese efecto inflamatorio que provoca en nuestro organismo, y que en algunos pacientes ha podido provocar o que tienen más riesgo de tener un trombo, una trombosis. ¿Eso nos preocupa con nuestros mayores? Bueno, es una preocupación lógica porque es un efecto secundario o una clínica que ahora mismo está muy relacionada con el coronavirus y que todos los profesionales seguimos estrechamente. De cualquier forma, hay unas pautas para que una vez que te han diagnosticado de la enfermedad y en un control analítico hay datos que sugieran que puede haber una trombosis, pues se están poniendo los tratamientos indicados para ello, ¿de acuerdo? Y no debemos olvidar pues que los pacientes de una edad avanzada muchas veces toman otros fármacos que a veces incluso contraindican poner esos tratamientos. Entonces nunca hay que iniciar ningún tratamiento sin recomendación de nuestro médico de atención primaria. Eso es importante, que o cualquier otro en ello. especialista, efectivamente. ¿Vale? Hay pacientes que a lo mejor han necesitado un tratamiento, ya sea con heparina, una vez al día, 2 veces al día, pero hay que individualizar en cada paciente de acuerdo al tipo de problema que ha tenido, porque el coronavirus sabemos que ha afectado a la mayoría de pacientes de una forma muy leve y luego a otros de más gravedad, donde habrá que poner unas medidas y unos tratamientos que no son universales a todos. Doctora, también se ha visto alterado, como usted decía, el sistema aparato digestivo. Es decir, estamos comiendo quizás de manera más compulsiva, sobre todo en los primeros días del confinamiento, incluso a lo mejor dietas más abundantes en grasa. Y eso también ha podido hacer que surjan algunas patologías que no teníamos, a lo mejor alguna gastritis que empieza a presentarse rara, molestias de estómago, gases. ¿Cómo aliviamos esos síntomas? Todos esos síntomas van más acorde con la gente, es cierto, con la gente más joven, que es la que parece que ha hecho transgresiones, lo que nosotros llamamos pues transgresiones dietéticas más al alza, ¿no? A comer en exceso. Sin embargo, el peligro o el riesgo que tenemos en los pacientes de edad avanzada es que a veces el aislamiento y el no estar rodeados de su red social habitual hace que coman menos, ¿de acuerdo? Entonces el riesgo está ahí precisamente en que haya una desnutrición asociada a todo este proceso de confinamiento y que al movernos menos eso se vea favorecido porque las digestiones son más lentas, se favorece el estreñimiento, eso hace que tengamos menos ganas de comer. Entonces digamos que se convierte todo eso en un círculo vicioso y lo lógico es que cuando empecemos a retomar un ritmo de vida más habitual, como el que teníamos antes, vayamos recuperando todo eso. Y para eso es importante también el ejercicio físico y salir a diario, para estimular el apetito. Exacto, porque seguramente que muchos mayores estarán con esos problemas de estreñimiento que tú estás señalando, doctora. A veces recurrimos a medicamentos que tenemos a mano, pero una dieta rica en fibra y fruta y esos paseos lo van a aliviar seguramente. Exactamente, seguro. Y doctora, también nos preocupa, por ejemplo, el insomnio. Hablaremos de este tema específicamente con la doctora Cabezas el próximo jueves, pero seguramente que muchos mayores han visto alterados sus horas de sueño. ¿Qué consejos les das?
Seguro. Pues habría que intentar mantener una rutina. La rutina diaria es lo más importante. Intentar evitar, en la medida de lo posible, comer mucho la última hora de la noche, fijarnos un horario más o menos regular para irnos a la cama, evitar descansar demasiado durante el día y evitar las siestas durante el día. Cuando hacemos una actividad, claro, las siestas son tentadoras, pero hay que evitarlas. Cuando hacemos una actividad normal, que salimos a diario, por la mañana, por la tarde, pues a veces sí, una siesta nos viene bien, pero durante todo este periodo que hemos estado en casa la mayor parte del tiempo, pues esas siestas nos pueden irrumpir mucho el descanso nocturno y favorecer el insomnio, que es un problema muy importante a todas las edades, pero en la edad adulta mayor aún más. Pues hablaremos de ese tema además el próximo jueves con la doctora Clara Cabeza. Muchísimas gracias de verdad, Aurora Cruz, por darnos esas pautas fundamentales para que nuestros mayores puedan seguir activos en este día a día y en estas nuevas fases de desescalada. Gracias, Aurora. Gracias a vosotros y mucho ánimo. Un abrazo enorme, igualmente, Aurora, igualmente.